Ya, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas al segundo foro constituyente del Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional. Muchas gracias por su interés en asistir a este espacio de conversación y por compartir parte también de su valioso tiempo para conversar en este foro titulado Sistemas de Conocimiento en la Nueva Constitución, Bases para Perfeccionar la Democracia. Esta es la cuarta actividad que organizamos como equipo del MGP. Como magíster tratamos de profundizar la formación de las personas que trabajan en el sector público o que les interesa su funcionamiento, y por eso consideramos fundamental generar estos espacios de discusión política con las y los actores que marcan pauta en temas de desarrollo territorial y regional, que es el enfoque justamente de nuestro programa. Les comento que el proceso de admisión del programa se encuentra abierto hasta el 10 de junio y aprovecho también de darle la bienvenida a las y los expertas y expertos que van a estar hoy día con nosotros. Es realmente un privilegio contar con la presencia de Cristina Dorador, de Vania Figueroa y de Fernando Álvarez. Cristina es convencional constituyente por el Distrito 13, es decir, representa Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Oyahue, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla. Además es doctora en Ciencias Naturales y recientemente ha publicado un libro titulado El asilo contra la extinción, que yo estoy muy pendiente de ir a comprar lo antes posible. Por otra parte, también tenemos a Vania Figueroa. La doctora Vania Figueroa es licenciada en Bioquímica y doctora en Ciencias, con mención en Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Ella tiene una vastísima experiencia en la democratización del conocimiento científico en específico y también en la utilización multimedia para la difusión y divulgación de las ciencias, y además tiene una activa participación política como académica. Y también saludamos al decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, don Fernando Álvarez, quien también cuenta con una vasta experiencia tanto en la academia como en el sector público, siendo Seremi de Bienes Nacionales. Así que, sin más, les explico brevemente cómo va a funcionar este espacio, este foro. Cristina nos va a hacer a compartir una presentación, y luego de eso, Vania y Fernando van a tener una intervención para dar luego pie a preguntas del público asistente. Así que, muchas gracias. Te dejo, Cristina, para que nos presentes lo que vas a presentar. ¿Aló, Cristina, me escuchas? ¿Qué pasó? Ah, no puedes activar el micrófono. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ah, perfecto. ¿Vamos leyendo la diapositiva? Ahora sí, es que Ya. solamente el anfitrión lo podía hacer. Ya, vale. Ya. Ahora sí me cayó. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este segundo foro constituyente del programa de Magíster. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. También junto a Fernando, ¿cierto? A Vania, y por supuesto a ti, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar el tema, ¿cierto?, de lo que nos convoca hoy, es conversar sobre cuáles han sido los avances del contexto de la investigación y de los sistemas de conocimiento en la nueva Constitución. Buscando la... Ok. Bueno, como ustedes saben, como también se escuchó en la presentación, yo estoy trabajando en la Convención Constitucional, ¿cierto?, que es nuestro órgano constituyente que está dedicado a redactar la nueva Constitución. Llevamos en el 10º mes de trabajo de la convención, nos quedan las últimas sesiones de pleno donde se está votando los últimos artículos de las comisiones, que fueron 7 comisiones temáticas, y ya la próxima semana comienza el trabajo, ¿cierto?, de las nuevas comisiones, que son las 3 comisiones finales, que es armonización, transitorias y preámbulo, y justamente parte de la región de Antofagasta. Entonces ya en
no sé, como camino final de la convención ya tenemos claridad ya mucho más concreta, por supuesto, sobre cuáles son los artículos aprobados y también cuáles van a ser quizá a futuro sus implicancias y siempre y cuando, por supuesto, el texto constitucional sea aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, nosotros cuando llegamos a la convención, claramente lo hicimos desde los mandatos de quienes nos eligieron, sobre todo de las comunidades y en mi caso de la región de Antofagasta que yo represento, eh, cuya base, ¿cierto?, proviene, el que estemos escribiendo una constitución no tenemos que olvidar nunca, que proviene desde un malestar, un estallido social, ¿cierto?, de octubre del 2019, el cual provocó, ¿cierto?, esta crisis política y social también, que finalmente convocó en la escritura de esta nueva constitución. Entonces, eso siempre lo hemos tenido presente, cuáles son las demandas que finalmente hicieron posible que esto ocurriese. Y en estos días estamos ya votando los últimos artículos correspondientes, por ejemplo, a derechos sociales. Pero una parte importante de que nunca había sido tema en alguna constitución ha sido el medio ambiente y también el conocimiento o la ciencia. Entonces, en esta ilustración muestra un poco cuál es nuestra relación, ¿cierto?, como humanos y la naturaleza, y es uno de los principios también aprobados ya en esta constitución que nosotros tenemos un rol, un vínculo indisoluble con la naturaleza. Y es un cambio de ética respecto a cómo vemos el medio ambiente y cómo enfrentamos también, por supuesto, los desafíos del futuro, no en esta desconexión entre ser humano, naturaleza o ambiente, sino que tenemos que entender esta conexión que es inherente y por supuesto que permea finalmente las decisiones políticas. Bueno, un poco quiero también introducir el hecho de que en la convención habemos 154 convencionales que provenimos de distintas regiones, pero también de distintas experiencias. Y en mi caso, junto con otras también compañeras aquí en la convención, somos científicas, nos dedicamos a la ciencia. Por lo tanto, eso también fue uno de los temas que tratamos de poner a discusión aquí en la Constitución y quiero acá también mostrar a mis compañeras de ruta investigativa de décadas, digamos. Nosotros somos un grupo que trabaja en ecología microbiana y desde ese conocimiento entender cómo los microorganismos pueden vivir en el ambiente, cuál es su diversidad. También nos ha servido mucho para complejizar las ideas que finalmente también uno puede tener en política. El tema de la diversidad ha sido algo muy presente aquí, el rescatar que todos somos distintos, pero a la vez necesitamos también convivir y necesitamos también tener relatos que nos convoquen a trabajar en comunidad. Y eso es algo que para mí lo venimos nosotros estudiando en los microorganismos y ha sido también interesante esa homología o el uso de ciertos recursos, ¿cierto? De aprendizaje para poder, para mí en lo personal, que nunca había participado de espacios políticos de este tipo, poder entender mejor cómo se dan estas relaciones. Bueno, nosotros hemos hecho algunos, durante la pandemia sobre todo, nos tocó trabajar de forma remota, ¿cierto? Y contribuimos con este mapa microbiano, donde pone a los microorganismos en el mapa, en el microorganismo de Chile, y también creamos una red chilena de ecología microbiana. Y hago mención a esto porque nos ha tocado, sin quizá tener certeza o sin tener tanta claridad, cuando uno hace alguna acción como esta, se enmarca, ¿cierto?, de la comunicación de la ciencia o la divulgación, también es una acción política. Y es algo que quizá en el ámbito de la ciencia no es tan aceptado o no tan conocido, ¿no? Que nosotros también somos personas que tenemos un rol social, una responsabilidad social y también tomamos decisiones que son políticas. Porque muchas veces se piensa a los científicos como personas que son neutras, ¿no? O que no tienen mayor opinión respecto a su propia ciencia que es neutral, limpia, pulcra, y no, nosotros también estamos involucrados y eso ha sido también un poco la motivación que hemos plasmado en la nueva constitución. Bueno, la convención partió, ¿cierto?, este 4 de julio del año pasado, me tocó también tomar esta foto que dio hartas vueltas, en un momento yo creo que muy simbólico para muchos, muy sensible también, el que nos convocásemos, ¿cierto?, todas estas personas que hemos finalmente compartido todos estos meses, con altos y bajos, con encuentros, desencuentros y todo lo que se puede vivir en una comunidad humana nueva sobre todo.
Sin embargo, hemos avanzado. Ya en los 3 primeros meses se propusieron las 7 comisiones temáticas que trabajaron en la escritura de la nueva constitución, que fueron 7. Y en la cual a mí me tocó en particular coordinar una comisión transitoria que se llamaba la Comisión de Descentralización, Equidad Territorial, la cual dio las bases para que en el reglamento de la Constitución se estableciera, por ejemplo, que tenía que ser un proceso constituyente descentralizado. Por eso también se puso bastante énfasis en las salidas territoriales y también en la salida que hace la convención completa, que va a ser en la próxima semana en Antofagasta. Y por otro lado también después me tocó coordinar y empujar también junto con otros convencionales la existencia de la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, Tecnología, Artes y Patrimonio. Que esta comisión existiera también no fue algo planeado desde antes. O sea, cuando la comisión de reglamento propone el primer borrador de las comisiones, no se mencionaba en ningún tipo de tema la ciencia, la tecnología o los conocimientos. Solamente había una cápita de educación en derechos fundamentales y se asumía que todo iba a ir ahí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue organizarnos también con otros convencionales y proponer la creación de esta nueva comisión. La comisión de reglamento tenía también bien cuadradas todas las comisiones con los números de constituyentes, patrocinios, etc. Y resultó que y no estaba considerada esta comisión. Sin embargo, habían 2 comisiones que se topaban un poco los temas, que era la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Fundamentales. Y hubo una fusión de ambas comisiones y quedó el espacio. Como nosotros fuimos los únicos que presentamos una indicación para proponer una comisión, y ahí subió conocimiento. O sea, sin ese hecho quizá a esta altura anecdótico, no hubiésemos tenido una comisión. ¿Y por qué fue importante tenerla? Porque durante todos estos meses pudimos no solamente escuchar a la comunidad respecto a temas de cultura, patrimonio, ciencia, tecnología, sino que además lo pusimos en la discusión política. Pudimos complejizar muchas discusiones que se daban en otros ámbitos desde la perspectiva de los conocimientos. Entonces, no es casual que cuando ahora se revisa el resultado de las normas aprobadas, que están para que todos también tengan acceso en chileconvención.cl, normas aprobadas, la palabra, por ejemplo, o la frase justicia epistémica, no solamente de nuestra comisión, también desde otras, o saberes o conocimientos. Bueno, nosotros estamos ahora en la etapa final del proceso constituyente, votando los últimos informes, va a empezar las 3 comisiones que mencioné al comienzo, y tenemos que entregar este texto el 5 de julio de este año, y el plebiscito de salida es el 4 de septiembre, o sea, no queda nada. Lo que sí estamos muy contentas de haber trabajado, ¿cierto?, en que la ciencia y los conocimientos estén reconocidos en la nueva Constitución. ¿Esto por qué es importante? Porque la ciencia es un derecho humano, está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nosotros lo que hicimos fue ponernos al día, en el fondo, con esta carencia de reconocimiento constitucional de este ámbito, y además pensar en cómo deberíamos visionar, ¿cierto?, el futuro, sobre todo el futuro desafiante que tenemos junto con la crisis climática. Entonces, tratamos de incorporar esta visión amplia, interdisciplinaria del conocimiento, la idea de que todos somos generadoras y generadores de conocimiento, que el conocimiento democratiza la toma de decisiones y que las decisiones también deben ser tomadas en base a evidencia. Y a partir de eso se hizo una serie de artículos y de temas también que nosotros pudimos tener en la comisión, y finalmente poner, ¿cierto?, en énfasis la justicia epistémica. Porque cuando lo consideramos, la convención está conformada, como lo dije recién, por muchas diversidades. Y esas diversidades también tienen formas de pensar y de conocer distintas, sobre todo cuando lo pensamos a la perspectiva de los pueblos originarios. El entender, por ejemplo, qué significa el agua desde la ciencia es muy distinto a entender qué es para un pueblo originario. ¿Cómo llegamos a esa convivencia de conocimientos sin tener necesariamente, y ojalá que no, una jerarquía? Que el conocimiento que un grupo de personas incorpora a la discusión es más importante que otro. Yo sé que este tema a veces es difícil digerirlo, ¿no?, sobre todo desde el ámbito quizás de las ciencias exactas. Sin embargo, tenemos que también avanzar esa convivencia, porque a veces
Dejamos fuera, por ejemplo, las artes, las humanidades, que también pueden contribuir enormemente a complejizar los conocimientos que son clave para tomar también decisiones complejas, sobre todo en un mundo tan cambiante y desafiante como el que tenemos. Entonces, los derechos que ya tenemos aprobados en la nueva Constitución, el derecho que viene a ser este set de derecho a la ciencia, o en nuestro caso, derecho a los conocimientos, somos la primera constitución en el mundo que lo menciona así. Con este yo creo que es un avance importante, y también nos ponemos al día, como dije recién, con el derecho a la ciencia, ya que fue justamente un chileno, el abogado Hernán Santa Cruz, quien lo propuso cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue parte de la contribución de Chile a la declaración, y sin embargo nosotros nunca lo incorporamos en nuestras propias legislaciones. Bueno, y este derecho dice el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. O sea, toda persona individual o colectivamente tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los distintos sistemas de conocimientos y la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios. El Estado además reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar y desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, y debe en conjunto con ellos adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio. Asimismo, la Constitución garantiza la libertad de investigación, que es un tema también muy, muy relevante. El artículo 2 propone los deberes del Estado frente a estos temas. O sea que el Estado, además de reconocer y fomentar el desarrollo de los distintos sistemas de conocimiento, tiene que considerar sus distintos contextos culturales, sociales y territoriales. Y esto es crucial, porque el conocer también depende, ¿cierto?, de los contextos. O sea, y sabemos que en Chile, por ejemplo, la investigación está centralizada. El 70% de la investigación se hace en la región metropolitana, y el resto de las regiones también, los financiamientos que han tenido algunas veces focales han ido de la mano de la actividad productiva más que el desarrollo libre de los conocimientos, que también es una discusión que se da mucho en estos ámbitos. ¿Qué financia el Estado? ¿Financia cualquier investigación? ¿Financia investigación focalizada? Bueno, nosotros acá lo hacemos en un ámbito amplio. Asimismo, y esto es crucial, fomenta su acceso equitativo y abierto. O sea, también incorporamos el acceso abierto, la ciencia abierta, la que comprende el intercambio y comunicación de los conocimientos. O sea, incorporamos también la divulgación a la sociedad de la forma más amplia posible, con pleno respeto a los derechos establecidos en esta Constitución. Y finalmente, que el Estado promoverá en todas sus etapas un sistema educativo integral, donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano. Ese último inciso fue propuesto, de hecho, por un convencional de derecha, el señor Newman, que fue también apoyado por el Pleno y fue incorporado a este set de artículos. Bueno, nosotros también hemos aprobado muchos otros artículos, quizá el más clave, la interpretación de lo que va a ser la nueva Constitución, el artículo 1 de principios, que es que el Estado de Chile es un Estado social de derechos. Pero también hemos aprobado otros temas que van en la línea de equidad de género, que son cruciales. Por ejemplo, la igualdad sustantiva, que toda la Constitución asegura la igualdad sustantiva en todas las personas, y también la igualdad sustantiva de género. Y por otro lado, también el derecho a una vida libre de violencia de género. Estamos avanzando en estos temas. Recién se aprobó hace un rato también el derecho al trabajo sin discriminación en tema salarial, por ejemplo, y también en equidad de género. Y todo está, finalmente, cuando uno vea la completitud de este trabajo constituyente, creo que queda claro cuáles son estos lineamientos que van a apuntar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y también, por supuesto, más equitativa. Así que eso les puedo contar sobre lo que hemos aprobado. Y muchos otros artículos, nuestra comisión aprobó 41 artículos, y también hay uno último que no lo puse acá en la diapositiva, pero es el artículo 9 que se aprobó la semana pasada, que trata sobre también el rol del Estado, específicamente en la investigación científica y en otras áreas, pero también mandata al Estado a crear y a tratar con interdisciplina el área del medio ambiente y la salud, que eso se
se relaciona mucho con las actividades económicas que tenemos en Chile, relacionadas, ¿cierto?, a la exportación de materias primas o extractivismo, como le llamemos, que generan efectos en las personas y la naturaleza, de los cuales no tenemos mayor investigación, porque justamente no hay fondos focalizados para aquello, y tampoco se ven desde una perspectiva integral o transdisciplinaria. Así que, bueno, eso les puedo contar. Muchas gracias de nuevo por el espacio y estar acá atenta a preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, no solo por la presentación, sino por el tremendo trabajo que has hecho tú, tus colegas, muchas veces quedándose hasta altas horas de la madrugada, sacrificando también mucho respecto de la vida personal, que no es menor también, sacando un poco de lo que comentabas. Creo que el tema de la salud mental y el buen vivir ha sido parte también de las discusiones que han tenido. Así que agradecerte eso. Y ahora darle el micrófono a Vania, si nos puedes dar tu comentario, intervención para luego continuar con Fernando. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo primero agradecer, ¿no es cierto?, el trabajo que está desarrollando la doctora Dorador y todos quienes se han volcado, ¿no es cierto?, a darnos la posibilidad en nuestro país de tener una nueva constitución. Y yo celebro específicamente el trabajo que ha realizado la comunidad científica que está dentro de la convención, es decir, aquellos convencionales que desempeñan alguna disciplina por consagrar la libertad de investigación. Son varios los países que tienen consagrados en su constitución la libertad de investigación, pero a veces en nuestro país y en las discusiones en los ámbitos académicos no se entiende o no se le toma el peso de lo que significa esto. Porque aparentemente los sensores de la actividad de investigación no están muy claros, ni siquiera para la comunidad que desarrolla la investigación propiamente tal. Por lo tanto, el que se haya aprobado, ¿no es cierto?, la libertad de investigación, me parece que nos pone, de aprobarse esta constitución, que espero que así sea, nos pone en un nivel de país muy de vanguardia respecto a esto. Y me quisiera detener en este punto porque me ha llamado mucho la atención, como comentaba anteriormente, que incluso en las comunidades académicas no se entiende o no se toma el peso de lo que significa garantizar la libertad de investigación. Hay ejemplos alrededor del mundo, ¿no es cierto? Hace poco, y tú lo debes saber mejor, Martín, por ejemplo, en Australia, ¿no es cierto?, los científicos y científicas que están investigando sobre los impactos ambientales de la actividad minera han sido censurados. Recordemos, durante el inicio de la pandemia, investigadores y investigadoras fueron censurados y perseguidos en Reino Unido, en Estados Unidos. Y también en el comienzo de la pandemia en Chile hubo mucha dificultad para quienes querían investigar las consecuencias, tanto desde el punto de vista biomédico como desde el punto de vista social. Las consecuencias de la pandemia tampoco tuvieron acceso fácil a los datos, ¿no es cierto? Entonces, todas aquellos sensores que pueden ser a través del financiamiento, a través de la propia autoridad pública, a través de un gobierno, por ejemplo, o a través de las mismas corporaciones o las instituciones donde se desarrolla el conocimiento, es muy relevante que esté garantizada la libertad de investigación, porque si no se entiende o no se ve públicamente, eso no quiere decir que no exista una amenaza a la libertad de investigación. Ya ha existido en nuestro país. Tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, recordemos el doctor Croxato, ¿no es cierto?, que investigaba acerca de anticoncepción, ¿no es cierto?, y fue expulsado de una universidad confesional, y esto pasó alrededor del 2014, no estamos hablando del siglo pasado. Entonces, realmente la libertad de investigación que esté consagrada en la Constitución es algo tremendamente valioso y debiera ser un motivo de celebración para toda la comunidad investigadora en distintos ámbitos del conocimiento, como bien lo señalaba la doctora Dorador. Y me parece que esto debiera llenarnos de alegría y algarabía a todos quienes investigamos o que tenemos que ver con el desarrollo del conocimiento, ya sea investigando propiamente tal o difundiendo el conocimiento. Entonces me parece que junto con, obviamente, con los otros artículos, me parece que es un avance tremendo para nuestro país y nos posiciona al nivel de otros países desarrollados que tienen en sus constituciones consagrado este principio. Por ejemplo, Portugal, Alemania, o aquí más cerca, ¿no es cierto?, en América Latina, en Colombia, por ejemplo, está consagrada la libertad de investigación. Así que me parece que
Realmente esto yo lo celebro, era una de mis mayores preocupaciones y estoy muy agradecida y destaco el trabajo que hizo la comunidad científica al interior de la convención y sobre todo el trabajo desarrollado por la doctora Dorador. Bueno, muchas gracias, Vania, por tu comentario. Ahora le doy la palabra a Fernando. Muchas gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, quiero también sumarme al agradecimiento de poder, ¿cierto?, tener acá en vivo en directo a Cristina, ¿cierto?, nuestra representante de la región en la comisión, y que nos pueda contar de primera fuente estos avances que han sido, ¿cierto?, la aspiración no solo de nuestra región, sino que de todo un país que ha soñado, ¿cierto?, con una nueva constitución, con una nueva mirada también de lo que hoy día en particular nos convoca en esta ocasión, que tiene que ver con esta mirada de la ciencia, de la cultura, el patrimonio, ¿cierto? Y cómo también miramos a un Chile más descentralizado. Cuando uno revisa las estadísticas a nivel país, ¿cierto? Y ve lo que publicaba ANID en materia de cómo se asignan los fondos, cómo se capturan los proyectos, efectivamente vemos que hay una desigualdad a nivel de nuestro país, ¿cierto? Que nos deja las regiones bastante lejos de lo que es la zona central y particularmente de los centros de investigación que están situados en la capital de nuestro país. Entonces, había un centralismo a través del tiempo en el uso de los recursos y también en la focalización de dónde se ha orientado también, ¿cierto?, la investigación. De manera tal que hoy día poder, ¿cierto?, incorporar dentro de esta nueva redacción de Constitución la posibilidad de tener un desarrollo de la ciencia y la investigación en general mucho más abierta, más libre, integral, nos abre un mundo de posibilidades de poder desarrollar las regiones en lo que hemos soñado. He tenido la experiencia de trabajar en este último año en un proyecto de descentralización que tiene que ver con los nodos de desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación a partir de la instalación de las seremías macrozonales. Y allí hemos podido dialogar con diferentes actores de la macrozona, en particular la macrozona norte, y uno nota, ¿cierto?, que hay ciertos sentimientos respecto de esta centralización de los recursos, que hay cierta distancia a veces también entre las políticas que el propio Estado ha impulsado para fortalecer la investigación. Eh, También tenemos los diagnósticos que dan cuenta de que hoy día como país Chile invierte menos del 1% del PIB, ¿cierto?, en desarrollar el conocimiento, en desarrollar la investigación y la ciencia en nuestro país. Muy lejos cuando nos comparamos incluso con los países del OCDE, ¿cierto?, que superan con creces ese nivel de financiamiento de la actividad. Por lo tanto, si hoy día el Estado va a tener que asumir a partir, ¿cierto?, de estos artículos que nos presenta Cristina en lo que va en avance de la Constitución, que ojalá efectivamente, ¿cierto?, se logre concretar, porque va a abrir aspiraciones de las comunidades, va a abrir aspiraciones, ¿cierto?, de los actores que en definitiva en las regiones más extremas incluso, ¿cierto? A veces estamos muy lejanos a lo que es a veces el conocimiento de vanguardia, y cuando uno conversa con la comunidad sienten a la ciencia un poco alejada de esa realidad que se vive en la calle, que se vive en la unidad vecinal, que se vive en la comuna más alejada, incluso a veces en las capitales regionales o de la capital del país. En ese sentido, ¿cierto? Particularmente valoro mucho el avance que ha tenido esta comisión. Sin lugar a duda, el hecho de poder hablar hoy día en el tenor de este mismo evento, ¿cierto?, de democratizar el conocimiento, creo que viene a cerrar una brecha que hemos ido planteando hace ya bastante tiempo desde las regiones en materia de cómo el Estado se hace cargo efectivamente de poder potenciar, ¿cierto?, como rol fundamental que tiene el desarrollo a un mismo nivel en las regiones. Uno ve que esa brecha a través del tiempo no nos ha cerrado, y desde las universidades, ¿cierto?,
regionales. Hoy día empezamos a pedir, ¿cierto?, al Estado una mayor presencia, una mayor disponibilidad de recursos para poder avanzar en una investigación que efectivamente tenga impacto para poder generar desarrollo como todos lo soñamos, como todos lo soñamos en nuestras regiones. Me parece también fundamental el que hoy día tratemos de también ir abriendo esta investigación en el sentido de generar políticas que ¿cierto?, no vayan centralizando el foco en algunas actividades que a veces ¿cierto?, se concentran fundamentalmente pensando en lo que es el desarrollo económico del país, sino que también vamos ampliando ese espectro y que la investigación y la ciencia en general vaya llegando a las necesidades de toda la sociedad, ¿cierto?, nacional. Que hoy día, ¿cierto?, las comunidades que a veces han estado más postergadas en esta lógica de ser más integral, en esta lógica de poder, ¿cierto?, hablar de una investigación mucho más inclusiva, podamos entonces también incorporar a todas las comunidades de nuestro territorio. El conocimiento, a veces la gente que está al otro lado, ¿cierto?, de los centros de investigación, lo encuentra lejano. En estas reuniones, que en este mismo proyecto que les señalaba, de los nodos de CTCI impulsados por ANID, en el caso de la macrozona, bueno, cuando dialoga con los actores, dialoga con los representantes de la comunidad organizada, se da cuenta que a veces tenemos diferencias importantes en materia de lo que la ciencia está desarrollando y lo que la comunidad necesita. ¿Cómo vamos acercando también esas posiciones? ¿Cómo nosotros desde la ciencia bajamos, ¿cierto?, a esas necesidades y nos hacemos cargo efectivamente de poder transferir el conocimiento desde nuestro centro de investigación hacia todos? ¿Cómo llegamos, ¿cierto?, con mayor potencia a poder impactar en el desarrollo del territorio, tratando de establecer también esta equidad de género, ¿cierto?, que a veces la misma investigación también nos hace cargo de esa necesidad. En fin, hay temas asociados también a la interdisciplinariedad, cómo hoy día nosotros vamos impactando, ¿cierto?, a través del conocimiento que a veces se tiende a concentrar en alguna área específica, pero hoy día, ¿cierto?, vemos que la necesidad es poder ampliar esa relación entre los centros de investigación, cómo nosotros dialogamos con otras disciplinas para poder hacernos cargo de los reales problemas que enfrentamos como sociedad. Por eso yo quiero también, ¿cierto?, agradecer esta presentación que nos ha hecho Cristina, y el desarrollo que ha tenido, ¿cierto?, esta área dentro de la comisión, y ojalá efectivamente, ¿cierto?, estos artículos sean definitivamente aprobados en beneficio de toda la ciencia y de lo que desde estas regiones también nosotros aspiramos a poder alcanzar en un mediano o largo plazo. Bueno, muchas gracias, Fernando, el decano de la Facultad de Economía y Administración de la UCN. Con esto damos lugar a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer por el chat. Y mientras tanto, yo me aprovecho del pánico de hacer la primera pregunta también. Bueno, primero, de nuevo, seguir agradeciendo sobre todo las tres intervenciones y resaltando el hecho, Cristina y Vania, que, bueno, tú también, Fernando, que has trabajado en el servicio público, pero esta idea de que los y las académicos y académicas tenemos un rol que cumplir en el hacer política, en el reconocernos como actores políticos, y también la universidad, y a reconocer ese hecho que ya ha sido mencionado por varios autores como Paulo Freire, etcétera, varias colegas de la literatura feminista que nos enseñan sobre eso. Darnos cuenta que la universidad también puede ser un espacio no solo de descripción, sino que de cambio social. Cristina, a mí me encanta que tú, como una experta que siempre está sacando el tema de la vida no humana respecto del impacto del modelo de desarrollo extractivista, nos haya hecho reflexionar como sociedad justamente sobre los microorganismos que no pueden salir a protestar, ¿no es cierto?, en las calles de las ciudades. Por otro lado, también, Vania, todo el trabajo que has hecho en democratizar y en difundir la ciencia apuntan, creo yo, o se traslapa con lo que está haciendo Cristina en el hecho de desarrollar capacidad crítica para que las personas entiendan las ciencias como un método simplemente,
para responder de mejor manera las preguntas que tienen. Y así quizás estar mejor preparado y preparada ante amenazas no solo del cambio climático, sino como populismos de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces simplemente quería preguntar, Cristina, y Vania, Fernando, si ustedes creen que este cambio, ojalá que se dé el cambio constitucional, debiera ser un primer paso para que nosotros como académicos y académicas realmente sigamos asumiendo nuestra responsabilidad política con la sociedad, en la co-construcción de esa mejor sociedad. No sé quién va a Bueno, no partir respondiendo, sé. Cristina. Sí, bueno, voy a partir yo, que me tengo que también retirar en un ratito. Claro, sí, o sea, como les dije recién, cuando uno quizá mira un poco hacia atrás y revisamos los artículos ya aprobados en este borrador de nueva constitución, es posible también encontrar las raíces que cimentaron justamente estos artículos. Hay una crítica también que se da muy frecuentemente sobre que son muchos artículos, ¿cierto? Vamos, más de 400 artículos. Hay alguien que hizo el ejercicio del número de palabras y no está tan raro, pero lo que pasa es que tuvimos que hacernos cargos, y hablo en plural como sociedad, de las grandes brechas que teníamos justamente como país en temas de derechos sociales, pero también en ámbitos como el del conocimiento. Como lo señalé, estamos atrasados quizá 5 décadas en primero establecer un marco constitucional para el fomento de la investigación y además, y esto se vio reflejado, aparte de normas, en propuestas de normas que venían de la ciudadanía, como las normas, iniciativas populares de norma y también las iniciativas indígenas. Entonces, llegar a un consenso respecto a los temas también fue un ejercicio muy complejo. O sea, nosotros aquí vivimos justamente un ejercicio en tiempo real de justicia epistémica, porque también adentro hay una cantidad importante de abogados, ¿cierto? Que también la distribución no fue tampoco, fue más bien por intereses respecto a las temas de las comisiones. Entonces hubo comisiones más políticas, más dominadas por abogados que otras, y claramente las discusiones son distintas. Entonces quizás las menos, entre comillas, políticas u orgánicas, se parecieron un poco más a las discusiones, digamos, del Chile, que está recién como apareciendo para muchos, y no tanto el Chile que está presente en los medios de comunicación y que son los temas que a los grandes grupos quizás les interesa, a los grupos incluso no grandes en el contexto de la economía, pero también pequeños en número. Por eso compatibilizar esto fue complejo. Por lo mismo, cómo proyectamos la Constitución a futuro es un gran desafío. Ahora se está trabajando en las normas transitorias, cómo varias de estas normas van a tener su bajada, ¿cierto? Y aplicación en los próximos años, y por supuesto va a haber un ajuste en temas legales. Sin embargo, es la primera vez que construimos una constitución paritaria, es la primera vez que construimos una constitución con representantes de nuestros, y eso ya es una ganancia enorme respecto a la democratización, la profundización de la democracia que tiene que haber en el país. Eso. Muchas gracias, Cristina. Martín. ¿Sí? Sí, bueno, mira, en la misma línea de lo que plantea Cristina, yo creo que este paso es súper importante, sobre todo cuando hoy día uno empieza a mirar cuál es el aporte en realidad de la ciencia a nuestra sociedad. Cristina decía que por primera vez en una constitución se incorporan los temas de la ciencia y también del medio ambiente. Hace poquito, ¿cierto?, estábamos viendo los resultados que nos muestran el cumplimiento de los objetivos de los ODS. Y pareciera ser que nos deja bastante mal como, digamos, como sociedad en general, porque no hemos logrado cumplir, o sea, esas expectativas que teníamos en materia, ¿cierto?, de protección de nuestro medio ambiente. Entonces hoy día para el mundo de la ciencia creo que se plantean desafíos enormes en el sentido de cómo
cómo vamos, ¿no es cierto?, desde la ciencia generando mejores condiciones para, ¿cierto?, mejores herramientas para proteger el medio ambiente, pero también hay un desafío para el Estado en el sentido de que algunos de los artículos por allí, ¿cierto?, establece que el Estado debiera ser también un garante de generar las condiciones para que se pueda desarrollar ciencia de manera equitativa, ciencia de manera integral, y por lo tanto, todos estos actores vamos a tener que, ¿cierto?, concurrir a poder generar estos espacios para que efectivamente esos compromisos que tenemos con el desarrollo de la sociedad, pero también con el cuidado y protección del medio ambiente, con la equidad de género y con todos estos elementos que se han ido agregando al desarrollo de estos artículos, se pueden efectivamente cumplir. Creo que hoy día estamos al debe en ese sentido, particularmente en lo que se refiere a medio ambiente, y las cifras son muy preocupantes, ¿cierto? Y somos los científicos, somos los investigadores, ¿cierto?, los que tenemos que avanzar en esa línea de cómo vamos también generando mayor conocimiento con impacto en ese escenario. Muchas gracias, Fernando. Martín, tú al comienzo planteabas una pregunta, ¿no? Que tiene que ver cómo quienes desarrollamos actividades en torno al conocimiento, que nos desempeñamos como investigadores, investigadoras, divulgadores, etcétera, cómo abordamos el ser sujetos políticos también. Me parece que esa es una pregunta muy, muy relevante y cómo dialoga, ¿no es cierto?, con lo que nos estaba mostrando Cristina, que está por aprobarse dentro de la Constitución. Me parece, y a lo mejor voy a ser un poco polémica, yo creo que las instituciones de educación superior actualmente están en una crisis. Yo creo que la forma en la que venimos desarrollando la educación superior ya no resiste más. Creo que la forma en la que hemos desarrollado también investigación ya no es pertinente para el momento mundial que estamos viviendo. Voy a ser un poco más específica. Realmente la forma en la que se viene midiendo la calidad de las universidades es un modelo que realmente ha provocado, en lugar de aumentar la calidad de las universidades, ha provocado todo lo contrario, ¿ya? Y también ha empobrecido la calidad de las investigaciones, obligando a las investigadoras y investigadores, a los académicos, académicas, docentes, etcétera, los ha obligado a cumplir con métricas que no tienen ninguna relevancia ni impacto social. Las universidades están llamadas a ser agentes de cambio, pero nos hemos enfrascado, ¿no es cierto?, en estas métricas tan exhaustivas, y lo que estamos haciendo es producir profesionales que trabajan para cumplir indicadores, indicadores que no tienen mayor relevancia o impacto local, ni siquiera nacional. No hemos dedicado a hacer ciencia mirando al norte y no mirando al sur, y mucho menos mirándolo entre nosotros. Y quienes han salido de ese molde, ¿no es cierto?, son de alguna forma penalizados, castigados, ¿no es cierto?, o no se les toma en consideración ese trabajo. Hemos por mucho tiempo valorado, ¿no es cierto?, publicar el conocimiento científico en otro idioma, en revistas que circulan en otros países y no en el propio. Y cuando uno pone eso en un contexto, en el contexto actual que estamos ahora, suena hasta ridículo, ¿no? Por ejemplo, pagar 2 veces por producir la investigación y luego el Estado tiene que volver a pagar para poder publicarla, y alimentar un negocio editorial millonario, ¿no es cierto?, que no le trae ningún beneficio al país ni a los territorios. Entonces, estamos en esa transición de despertar, ¿no es cierto?, y decir, la forma en la que venimos haciendo las cosas no resiste más. Eso es un primer análisis grueso que yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo, y por eso venimos saliendo, y en realidad no tengo muy claro si hemos salido de un estallido social, ¿no?, donde se conjugan todas esas dimensiones. Entonces yo, circunscribiéndome solamente al ámbito de la generación del conocimiento, creo que el modelo ya hizo aguas, ¿no es cierto?, y estos nuevos artículos que van a estar en la Constitución, o que se están impulsando en la Constitución, van en el sentido correcto, ¿no es cierto? Justicia epistémica, por ejemplo, ya lo decía la doctora Dorador, pero también el
aplicar el conocimiento en los territorios y finalmente al propio país, ¿no? Empezar a mirar un poco sur-sur más que norte del conocimiento que estamos generando. Entonces, yo creo que los cambios no se van a ver de inmediato y en eso hay que ser muy cautos y muy responsables, ¿no es cierto? Pero ya hay una primera aproximación y ya hemos llegado a un consenso, yo creo, de que las cosas tienen que cambiar. Si nosotros hablábamos hace 10 años atrás de lo absurdo que era pagar por publicar 2 veces, ¿no es cierto? El Estado financia la investigación y después financia la publicación para alimentar un negocio. Había muchos detractores de ese discurso y cuando uno decía eso en grupos académicos era bastante impopular. Ahora, la mayoría de las personas que estamos desarrollando investigación sabemos que en realidad es un asalto a mano armada el estar destinando recursos públicos. Chile destina muchos recursos públicos a pagar suscripciones en revistas, ¿no es cierto?, publicaciones que podríamos aprovecharlo en otra cosa. Por otro lado, también mucho se ha dicho acerca de que el idioma de la ciencia, por ejemplo, es el inglés. Y ahora eso también está puesto en duda, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos generar conocimiento en nuestro idioma que sea igual de prestigioso, relevante y pertinente, sobre todo con aplicación local, que es lo que nos interesa y en lo que estamos invirtiendo los recursos públicos. Yo creo que cada vez más hay más apertura a eso, pero evidentemente los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Y un cambio importante para retomar lo que tú preguntabas, Martín, yo creo que hoy en día se acepta mucho más que quienes nos desempeñamos en el mundo de la educación y el mundo del conocimiento somos agentes políticos y nos reconocemos como tales. Yo en mi época de formación, hace varios años atrás, debo decir que siempre tuve una actividad muy política y siempre fui criticada por quienes me formaron, ¿no es cierto? Y me decían que básicamente era una pérdida de tiempo. Los científicos, las científicas no se dedican a eso, la política es como para otras personas. Y ese era un discurso muy instalado en la academia. Yo creo que hoy en día ese discurso ha sido retado, ¿no es cierto?, ha sido desafiado, y yo creo que ya cada vez más se entiende la responsabilidad que tenemos las personas que generamos conocimiento o que estamos en el mundo de la educación como actores y sujetos políticos que podemos promover cambios, que podemos iniciar procesos y que debemos hacerlo y que tenemos una responsabilidad en ello, y eso no es mal visto. Hoy día que, por ejemplo, una académica o un académico o un experto en alguna investigación pertinente vaya, por ejemplo, a una comisión en el Senado o en la Cámara de Diputados a entregar su conocimiento para poder mejorar un proyecto de ley, eso es bien visto y está siendo reconocido por las universidades. Antiguamente eso no era reconocido. Por lo tanto, estamos en esta transición y cuando logremos tener una nueva constitución con estos artículos que se están aprobando, ¿no es cierto?, va a estar todo el aparataje público y nuestro marco normativo y legal, ¿no es cierto?, caminando en esa dirección para que los cambios sean posibles, ojalá no en el largo plazo, sino que en el corto plazo. Bueno, muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Voy a leerle cortito a Cristina 2 preguntas que hay aquí, para ver si la alcanza a responder antes de que se tenga que ir corriendo a seguir trabajando en la nueva Constitución. Primero, de la doctora Claudia Pessoa. Muchas gracias, doctora Dorador. ¿Cómo potenciar, pregunta ella, la asociatividad entre los académicos del norte grande de Chile para potenciar la multidisciplinariedad sistémica en el territorio, en el desarrollo territorial? La segunda pregunta es, ¿qué obstáculos, que pregunta Claudia Pérez, qué obstáculos macro se deberán enfrentar en el primer tiempo una vez aprobado, y qué recomendaciones nos daría al mundo de la sociedad civil para integrarnos en el proceso de cambio? No, muchas gracias por las preguntas. La primera, yo creo que el programa que mencionó el profesor Álvarez sobre los nodos es una muy buena iniciativa, justamente que viene del Ministerio de Ciencia, para, claro, de algún modo están las bases que tienen que agruparse las instituciones, pero un poco obligado, ¿no? Pero ha sido bueno porque ha generado resultados muy interesantes. Nosotros tuvimos acá justamente en la Comisión Sistemas de Conocimiento presentaciones sobre este programa, tanto del sur, del Biobío, como también del norte. Y se nota como esto que tratamos de hacer por mucho tiempo, de trabajar en conjunto, se está logrando, por lo menos en estas áreas que también son cruciales. Ahora, nosotros también tenemos experiencia de este tipo en la Universidad de Antofagasta, conjunto con la Universidad de la Frontera y la Universidad de Magallanes. Tuvimos un programa financiado por el Ministerio de Educación para poder hacer redes de investigación colaborativa. Tuvimos la red de ambientes extremos, NEXER,
la cual fue un ejercicio muy interesante justamente más de multidisciplina. Yo creo que ya estuvimos en la interdisciplina, donde lo principal, creo yo, es sentarse a conversar. Eso es clave. Primero conocerse, y conocerse también desde lo humano, porque a veces las mejores ideas no ocurren justamente en una fría sala de reuniones, sino que en otras instancias, tomándose un café, no sé, porque hay que compartir lo que uno hace, lo que uno sabe, junto con el otro, que puede ser una cosa completamente distinta, pero van a haber algunos puntos de conexión. Entonces también lo más importante, creo yo, es la disposición a colaborar. O sea, nadie puede ir obligado a hacer un ejercicio multi o transdisciplinario, eso es imposible. Hay que querer hacerlo y estar también, que esa curiosidad que tenemos, los que hacemos investigación, también esté muy, muy a flor de piel, ¿no? O sea, que algo a uno le interese y desde ahí lo conecta con lo que sabe, o con la disciplina, o con la técnica, y así se van armando las ideas. Y eso es un ejercicio muy, muy bonito, que yo creo que las universidades también deberían fomentarlo. También está la posibilidad de financiamiento, o sea, hay ahora en Fondesis existe el grupo de inter y transdisciplina, que me tocó ser parte también de ese grupo al inicio y justo antes de entrar a la convención, que nos tocaba revisar proyectos que muchas veces no son bien acogidos los grupos de estudios temáticos porque, no sé, algo, por ejemplo, una mezcla entre física y filosofía. Entonces lo mandamos al grupo de física, al grupo de filosofía, y finalmente queda mal evaluado por alguno de los dos, ¿no? Entonces, pero las ideas son muy buenas. Entonces, eran proyectos muy buenos, pero no tenían financiamiento. Por lo tanto, también es importante dar esos espacios. Yo creo que de nosotros, desde las regiones, sobre todo desde tanto el norte como el sur, tenemos muchos espacios de crecimiento respecto a la inter y transdisciplina, porque nuestras problemáticas son muy complejas. Entonces, yo creo que es una tremenda oportunidad. Y ahora, respecto a la misma convención, bueno, va a tocar un trabajo grande bueno, primero que la Constitución sea aprobada, eso ya es un primer paso enorme. Para eso yo también los invito y hago nuevamente la mención a informarse de fuentes oficiales, ya que también hay bastante información que derechamente es falsa o que se interpreta de manera errada. Por lo tanto, visiten la página de la convención, ahí también hay material para poder difundir, y son las normas que ya están aprobadas por el Pleno. El resto estamos terminando el trabajo de comisiones, así que ya no van a ser esas, y vamos a tener también que hacer un ejercicio que ya está en el reglamento, que es pasarla al lenguaje sencillo, para que toda la gente también la pueda comprender, y también hacer bajadas, como llaman los periodistas, a los temas clave que también son parte de las demandas. Ahora, para el mundo universitario, el mundo académico que está aquí presente, aparte de las normas de conocimiento, también se vienen normas importantes en educación que están siendo de hecho aprobadas en estos días, y una de ellas es la gratuidad en todo el sistema universitario. Eso también creo que va a ser un paso muy importante para justamente la equidad, y también que los currículums contengan el lineamiento territorial, local, y por supuesto en equidad e inclusión. Yo creo que esos son temas súper clave que están en la Constitución y que vamos a tener que implementarlo prontamente porque las personas no pueden esperar, ¿cierto? Y yo creo que eso también tiene que ver con el dinamismo que tienen que adoptar también las universidades frente a la nueva Constitución. Porque hay muchas cosas que vamos a tener que pensar cómo lo hacemos o adaptar lo que ya existe. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Cristina, a la doctora Vania, que Cristina ya tiene que partir, Vania Sí. también hacer un montón de otras cosas, al decano Fernando Álvarez, también un saludo a Rudecindo Espíndola desde Licanantay, bueno, desde la Nación Licanantay manda un saludo del pueblo de Toconao, y a todos los y las asistentes. Antes de terminar, agradecerles su asistencia, pero también dejarlos pre-invitados e invitadas a 2 eventos más. Si todo sale bien, el 17 de este mes vamos a tener a Cristina y 2 colegas constituyentes en vivo y en directo en la Universidad Católica del Norte, hablando específicamente sobre el tema del agua. Así que el 17 de mayo, si quieren anotarlo, hora por confirmar, para solo conversar sobre el agua. Y el 19 de mayo también vamos a tener la fortuna de abrir un espacio de conversación con constituyentes que van a presentar el primer borrador en la Universidad Católica del Norte. Eso va a tomar lugar desde las 18:30 horas hasta las 20 horas. También lugar por confirmar. Así que de nuevo, muchas gracias a todos, todas y todes, y ojalá me sumo también a tus deseos, Cristina, de que
podamos avanzar hacia no solo una nueva constitución, sino que una nueva sociedad. Así que, sin más que decir, muchas gracias, hasta luego. Muchas Y gracias. que tengan una excelente saludos, semana. Fernando, saludos, Vania, que estén bien. Muchas Chao. gracias, Cristina, Vania, por esta participación. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Muchas Chao, gracias.